Después del divorcio, la amante de mi esposo hizo de todo para joderme, pero no contaba con esto. Florencia siempre creyó que tener una vida tranquila era el mayor logro. Para ella, el silencio de las peleas, la rutina calmada junto a su esposo Jaime y la comodidad de un hogar bien arreglado eran sinónimo de felicidad. A sus 38 años tenía en el rostro unas cuantas marcas del tiempo, ojos cafés que sabían sonreír con sinceridad y el cabello oscuro que siempre se amarraba en un chongo sencillo, reflejo de alguien que tenía otras prioridades más allá de andar toda producida. Vivían en México, en una casa sencilla pero acogedora. Ella se encargaba de cada detalle, los cuadros en la sala, los libros ordenados por color en el estante, el olor a pan de elote en las tardes de domingo. Florencia amaba esa casa, porque sentía que ahí vivía el amor. Jaime, por su parte, era visto por todos como el hombre perfecto, amable, trabajador, siempre con una sonrisa en la cara y una palabra buena para quien fuera. Trabajaba en una empresa de ingeniería y solía llegar a la casa como a las 7. Al principio del matrimonio, le traía flores, le hacía sorpresas y la llenaba de halagos. Pero con el tiempo, todo eso se volvió un recuerdo lejano, y Florencia ya ni quería reclamar. Ella pensaba que el amor maduro era así, más callado. Pero algo empezó a cambiar. Todo comenzó con un solo mensaje. Le llegó una notificación al celular de Florencia, enviada desde un número desconocido. No tenía nombre ni foto, solo una frase directa. ¿Sabes dónde está tu esposo ahora? Leyó el mensaje una y otra vez, sin entender. Esa noche, Jaime había dicho que iba a trabajar hasta tarde, cosa que ya había pasado antes. Florencia, intranquila, no contestó. Prefirió creer que era un error o alguna broma pesada, pero en el fondo ya se había sembrado una duda. En los días que siguieron llegaron más mensajes, algunos con palabras raras, medio crípticas, otros con fotos. Nada demasiado claro, solo imágenes de Jaime entrando o saliendo de lugares que Florencia no reconocía, una cafetería, un edificio comercial, un estacionamiento subterráneo, lugares que no cuadraban con lo que él decía que hacía. Al principio trató de convencerse de que era alguien queriendo hacerla dudar, un error, tal vez una broma pesada, pero cada mensaje nuevo parecía hecho con la intención exacta de derrumbar sus defensas. La manera en que describían a Jaime, los detalles, los horarios, eso no era coincidencia. En uno de los mensajes, hubo una frase que se le quedó grabada como una cicatriz. Tu esposo busca afuera lo que no encuentra en casa. Florencia sintió un nudo en el pecho. Ella sabía que no era una mujer superficial, y nunca le había faltado amor ni presencia. Aún así, esa frase sacudió todo lo que creía sobre sí misma. Era como si, de pronto, las paredes de ese hogar que había construido con tanto esmero empezaran a agrietarse. Las palabras de esa mujer, porque ahora ya no tenía dudas de que era una mujer, eran filosas. Llevaban el veneno de la envidia y el gusto de quien quiere destruir. Florencia empezó a ver a Jaime con otros ojos. Se dio cuenta de que últimamente andaba más arreglado, más distante, escondía el celular y de vez en cuando se le escapaba una sonrisa mientras veía la pantalla. Esas actitudes que antes pasaban desapercibidas, ahora le gritaban por dentro. No quería volverse paranoica. No quería ser esa mujer que duda, que vigila, que se pone a espiar. Pero el dolor de la incertidumbre era más cruel que cualquier verdad. Una mañana de miércoles, Florencia decidió ir al trabajo de Jaime sin avisar. Llevaba una comida que había preparado con cariño, diciéndose a sí misma que era solo una sorpresa. Pero al llegar, le dijeron que él había salido a una reunión fuera de la oficina. Con la comida en las manos y el estómago revuelto, Florencia regresó a casa en silencio. El pastel que había horneado la noche anterior seguía sobre la mesa, sin tocar. Ese olor dulce ahora le sabía amargo. Esa noche, cuando Jaime llegó, Florencia trató de sonreír. Observó cada detalle de él, el perfume diferente, la mancha ligera de labial en el cuello de la camisa y la forma en que desvió la mirada al verla despierta en la sala. No preguntó nada, aún no. Guardó todo dentro, como quien junta pieza por pieza un rompecabezas. Pero su corazón, ese que siempre había creído en un amor tranquilo y leal, empezó a latir con una mezcla de tristeza y rabia.
El silencio en casa ya no era paz. Era una bomba a punto de estallar. Las palabras empezaron a doler más que cualquier ausencia. Después de esa noche en que Jaime regresó con la camisa manchada de labial y excusas vacías, Florencia dejó de esperar flores. Dejó de hacerse tonta. En vez de eso, empezó a escuchar, no lo que él decía, sino sus silencios, sus retrasos, sus gestos fríos, y claro, los mensajes que seguían llegando. Ahora ya no eran solo indirectas, eran verdades crueles. Dice que eres fría, que ya no te arreglas, que te volviste una sombra. ¿Sabías que me llama amor? Mientras tú duermes yo lo despierto con besos. Cada frase era como una puñalada directa a su autoestima. Florencia las leía, las borraba, lloraba, y aún así, no podía parar. Era como una adicción al dolor. Algo dentro de ella todavía quería creer que todo era mentira, que era una loca intentando destruir lo que ella había construido con tanto amor, pero ya ni en ella misma podía confiar. Una de las mensajes llegó con una foto, Jaime y una mujer rubia, tomados de la mano, saliendo de un restaurante. Ya no eran indirectas. Era la confirmación. Florencia se sintió traicionada, sí, pero también usada, desechada. Años de apoyo, de entrega, de desvelos mientras él trabajaba, todo tirado a la basura como si no valiera nada. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó sentada en el sillón de la sala, envuelta en una cobija, mirando la puerta. Jaime llegó como a las 11 con la misma excusa de siempre, una junta de última hora. Pero antes de que pudiera irse al cuarto, Florencia se levantó. Jaime, tenemos que hablar. Él dudó. La miró como quien intenta medir el peligro. Respiró hondo y se fue a la cocina. Ella lo siguió. Las luces estaban encendidas, pero todo se sentía oscuro. ¿Quién es Laura?, preguntó con la voz firme, aunque sentía la garganta hecha un nudo. Jaime abrió los ojos como si le hubieran dado una cachetada. ¿De qué estás hablando? No mientas. Tengo pruebas, fotos, mensajes. Quiero saber, ¿quién es ella? Él guardó silencio unos segundos. Luego se sentó y bajó la cabeza. Alguien que apareció en un momento en que me sentía solo, dijo sin atreverse a mirarla. ¿Solo? Su voz tembló. Estuve contigo todos los días. Cuando te corrieron del trabajo, cuando tu papá se enfermó, nunca te dejé. Lo sé, murmuró, como quien confiesa algo que no quiere aceptar. Lo que vino después fue peor que la propia confirmación de la infidelidad. Presionado, Jaime empezó a decir que ella había cambiado, que el matrimonio ya no tenía chiste, que Laura era diferente, más divertida, que con ella se sentía visto, valorado. Florencia no gritó, no lloró frente a él, pero por dentro, todo se le rompía. Quiero el divorcio, dijo con la voz temblorosa, pero firme. Jaime no hizo drama, solo asintió, como si ya lo tuviera planeado, como si eso fuera parte del plan desde el principio. En los días que siguieron se mudó al departamento de Laura, pero lo que parecía el fin del dolor era apenas el comienzo del infierno. Florencia fue a la panadería donde siempre compraba pan, y notó miradas raras, susurros. La gente murmuraba cosas que no alcanzaba a oír, pero sí a sentir, hasta que una vecina, con cara de lástima, le soltó. Andan diciendo que maltratabas a Jaime, que por eso se fue de la casa. Florencia se quedó helada. La vergüenza le ardía en la piel como fuego. Estaban volteando la historia. La mujer engañada ahora era vista como la culpable del divorcio. Y fue ahí que entendió. Laura no solo quería a Jaime, quería acabar con ella. Los mensajes anónimos volvieron, pero ahora con burla. ¿Te gustó tu nueva fama? A ver si ahora sí cuidas lo que es tuyo. Perdiste porque no diste el ancho. Acéptalo. Florencia lloraba a escondidas, en el baño, abrazándose a sí misma. Se sentía humillada, sola, arrinconada, pero había una parte de ella, pequeña pero viva, que no quería rendirse, no iba a doblarse. Y fue entonces que apareció Marco. Marco era un abogado que conoció por medio de una amiga, tranquilo, directo, con experiencia. Cuando ella le contó todo lo que estaba pasando, él solo le dijo: si quieres justicia vas a necesitar estrategia, no vas a ganar gritando, vas a ganar con pruebas. Ahí fue cuando Florencia empezó a levantarse. Decidió que si Jaime y Laura querían guerra, ella les daría, pero a su manera, con inteligencia, con coraje y con todo bien documentado. Si alguien le hubiera dicho a Florencia, unos meses atrás,
que su propio esposo usaría todo lo que construyeron juntos en su contra, se habría reído, incrédula. Pero ahora, sentada frente a su abogado con los ojos clavados en una hoja llena de acusaciones absurdas, sentía el peso de en lo que Jaime se había convertido. Él metió la solicitud de divorcio pidiendo una repartición injusta de los bienes. Alegaba que Florencia había sido una esposa negligente, emocionalmente inestable, y que durante años él había mantenido la casa solo. Y lo peor, decía que ella sufría crisis emocionales y tenía problemas psicológicos, todo para tirarla al piso y acabar con su credibilidad. Quiere pintarte como una loca para justificar la infidelidad y encima hacerse pasar por la víctima, dijo Marco, mientras revisaba los papeles con calma. Florencia apretaba las manos, con los dedos helados. Eso no era solo un ataque legal, era un ataque directo a su historia, a su dignidad. Él está siendo manipulado, dijo ella, con la voz cortada. La amante, Laura, completó Marco. Florencia asintió. Ya no sentía solo rabia. Era una especie de asco, un rechazo profundo por todo en lo que había creído durante tantos años. Y no tardaron en llegar los ataques en la vida real. Jaime empezó a aparecer con Laura en todos los lugares que Florencia solía frecuentar. Un restaurante donde ella iba todos los domingos. Ahora era el escenario de besos en público entre los dos. Él se reía fuerte, la miraba con burla, y Laura, con toda la intención, se acercaba solo para molestar. ¡Qué coincidencia, Florencia! No sabía que todavía venías por aquí, decía Laura con esa sonrisa cínica. Una vez, Florencia se los topó en una farmacia. Laura, fingiendo amabilidad, se acercó y le susurró: ¿Ya estás cuidando tu cabecita? ¿O sigues negando que estás loca? Ese día, Florencia decidió que ya no iba a quedarse callada. La estrategia de Marco era simple, pero poderosa. Registrar cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Empezaron a grabar conversaciones, guardar capturas, e incluso instalaron una cámara oculta en la sala de mediación, donde Jaime, en un arranque de arrogancia, llegó a decir que ella merecía quedarse sin nada. Solo quieres quedarte con esta casa porque sabes que no vas a poder conseguir otra por tu cuenta, le soltó con desprecio. Yo construí esta casa contigo, Jaime. Cada ladrillo, cada cuenta compartida, cada sacrificio, respondió ella, firme, con los ojos llenos de lágrimas. Tú fuiste una obligación que cumplí por lástima, lanzó él, seco, sin emoción. Florencia sintió esas palabras como un golpe directo al alma, pero no reaccionó, no lloró, solo miró hacia la esquina de la sala, donde la pequeña cámara parpadeaba discretamente. Todo eso estaba quedando grabado. Detrás de todo, Marco organizaba cada prueba con precisión quirúrgica, cada grabación, cada mensaje que Laura había mandado con amenazas disfrazadas, cada testimonio que confirmaba que Florencia siempre había puesto de su parte para mantener la casa, y lo más importante, que su reputación estaba siendo destruida a propósito. Mientras tanto, Jaime pensaba que ya tenía la victoria en la bolsa. Hasta subió una foto con Laura a sus redes con la leyenda: por fin encontré paz al lado de quien sí me valora. Florencia no reaccionó, solo guardó la captura, pero la batalla emocional cobraba factura. En casa, se derrumbaba en llanto, a escondidas. Hubo noches en que pensó en mandar todo al carajo, en irse de la ciudad, dejar atrás esa guerra absurda, pero algo dentro de ella, tal vez el orgullo herido, tal vez la necesidad de justicia, la mantenía firme. Marco lo notaba. No eres una víctima, te estás volviendo una sobreviviente, le dijo una noche, al verla llegar agotada después de la audiencia. Solo quiero que vean la verdad, susurró ella con la voz casi apagada. Y la van a ver. En el momento justo, vamos a dar vuelta a esto. Y ese momento llegó más rápido de lo que esperaban. Durante una plática grabada sin que Laura se diera cuenta, le confesó a una amiga, en un café, que estaba manipulando a Jaime para destruir a esa perra de Florencia. Dijo también que había inventado cosas sobre supuestas crisis emocionales e incluso había montado situaciones para justificar la separación. La conversación fue grabada por el hermano de la amiga, que conocía de vista a Florencia, y decidió entregarle todo. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Con todo eso en mano, Marco preparó el golpe final.
convertir la audiencia definitiva del divorcio en un escenario de revelación, y Florencia se preparó para su venganza silenciosa. No iba a gritar, no iba a rebajarse a su nivel, iba a usar la verdad como su arma, y en ese terreno estaba armada hasta los dientes. Era de noche, y la luz tenue de la cocina apenas alumbraba la mesa donde Florencia y Marco tenían regados documentos, transcripciones de audios y capturas de pantalla. El ambiente estaba tenso, pero había algo nuevo en la mirada de Florencia. Ya no era dolor, era convicción. Ya no lloraba cuando veía las fotos de Jaime con Laura. Ya no temblaba al recordar las palabras que la hicieron sentirse desechada. Ahora, cada herida se había vuelto un escudo. Cada ofensa, munición. «Estamos listos», dijo Marco, empujándole una carpeta negra, organizada al detalle. «Esto va a darle la vuelta a todo», literal. Al día siguiente Florencia se despertó antes de que saliera el sol. Se bañó con calma, se peinó con cuidado y eligió un vestido discreto, pero elegante. Por primera vez en meses, se miró al espejo con firmeza. Su rostro todavía mostraba señales del desgaste, pero sus ojos estaban duros como piedra. La audiencia de divorcio estaba programada para las 10 de la mañana. Era la última, la que iba a definir los bienes, el departamento y la versión oficial de toda esa historia. El escenario donde Jaime pensaba aplastar lo poco que quedaba del orgullo de Florencia. Laura, obvio, no se iba a perder el show. Se presentó como si fuera la invitada de honor. Llevaba un vestido ajustado, labial rojo encendido y una sonrisa de quien ya ensayó cómo celebrar la victoria. Jaime le apretaba la mano como si fuera un trofeo. Parecían más actores que personas reales. Florencia no bajó la mirada. Entró en la sala junto a Marco, caminando con paso firme. Cuando se sentó frente al juez, ya no quedaba rastro de duda. El abogado de Jaime tomó la palabra. Un discurso preparado, diciendo cómo el matrimonio se había deteriorado, cómo Jaime lo había intentado todo, pero había sido torturado psicológicamente por una mujer inestable, paranoica, que se negaba a aceptar la separación. El juez escuchaba con atención, tomaba nota. Laura sonreía. Cuando le tocó a Marco, se levantó, entregó una memoria USB al tribunal y habló con calma. «Su señoría, lo que tenemos aquí son pruebas de que la versión presentada hasta ahora es una mentira cuidadosamente planeada para manipular este juicio». El juez frunció el ceño. «Tenemos grabaciones, capturas de pantalla, testimonios e incluso confesiones hechas por la amante del señor Jaime», siguió Marco. «Pruebas de que esta separación fue provocada con intención y de que la señora Florencia fue víctima de una campaña de difamación». Las miradas empezaron a cambiar en la sala. A Jaime se le borró la sonrisa. Laura dejó de cruzar las piernas con elegancia y se puso tensa, como si ya supiera que el juego se estaba volteando. Florencia miró directo a Jaime. Por primera vez, fue él quien bajó la mirada. El juez ordenó que se reprodujera el material. Las grabaciones comenzaron a escucharse. «Ella se merece perderlo todo. Él está conmigo ahora, y vamos a asegurarnos de que esa perra se quede sin nada». La voz de Laura era clara y cruel. Luego, sonó el audio donde Jaime decía que Florencia había sido una obligación y que era incapaz de vivir sola. La sala se quedó en silencio. Hasta el abogado de Jaime tragó saliva. «Aún hay más», dijo Marco tranquilo. «Testigos que confirman que Florencia cubrió los gastos de la casa durante 2 años, incluso cuando Jaime estaba sin trabajo. Además, ella se mantuvo emocionalmente estable, incluso después de ser provocada y humillada en público, como lo muestran los videos entregados al tribunal». Jaime intentó justificarse, pero fue interrumpido. «Señor Jaime, por favor, guarde silencio mientras se revisan las pruebas». Laura, pálida, intentaba ponerse labial otra vez, pero le temblaba la mano. Florencia seguía en silencio. No necesitaba gritar. Su voz estaba ahí, en cada prueba, en cada verdad que salía a la luz. No necesitaba vengarse al estilo de ellos. La justicia era suficiente. Cuando el juez retomó la palabra, después de escuchar todo, su decisión fue directa. Por la tentativa de manipulación del proceso y el daño moral causado a la señora Florencia, este tribunal decide otorgarle la casa en su totalidad,
la mitad de los bienes financieros y una disculpa pública por parte del señor Jaime, bajo pena de multa. Además, todas las acusaciones hechas contra la señora Florencia quedan oficialmente anuladas. Florencia cerró los ojos por un momento. No lloró, solo respiró. No se trataba solo de ganar el caso, se trataba de demostrar que nunca fue débil. Laura se levantó y salió de la sala con los ojos llenos de lágrimas. Jaime intentó decir algo, pero Florencia lo miró por última vez. Tú me destruiste con mentiras, yo te derrumbé con la verdad. Y se dio la vuelta. Esta vez, era ella quien salía de la sala como la ganadora. Los días que siguieron a la audiencia fueron extrañamente silenciosos para Florencia. Pero esta vez, el silencio no dolía, no hería. Era ese tipo de silencio que llega después de la tormenta, cuando el cielo sigue nublado, pero el pecho se llena con la sensación de haber sobrevivido. No lo celebró con gritos, ni se fue a tomar con amigas, tampoco lanzó indirectas en redes sociales. Solo volvió a su casa, abrió todas las ventanas y se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde lloró noches enteras. Ahora, sentada ahí, sola, sentía paz. El departamento que casi le habían quitado ahora era suyo por derecho y por justicia. Los muebles seguían siendo los mismos, pero ella los veía con otros ojos. Cada rincón tenía cicatrices, recuerdos duros, pero también memorias de quién era antes de que la lastimaran, y ahora, de en quién se había convertido después. Los mensajes de Laura pararon. Las apariciones públicas de Jaime con la amante desaparecieron. Amigos que se habían alejado empezaron a mandarle mensajes, medio tímidos, elogiando su fuerza, su actitud. Pero Florencia ya no guardaba rencor, al menos no como antes. Había aprendido a soltar. Marco todavía la visitaba, pero ahora como amigo. Se sentaban en la terraza, tomaban café y hablaban de todo, menos del juicio. Un día, él le dijo: «¿Sabes, Florencia? Mucha gente en tu lugar habría explotado. Hubiera hecho un desastre, perdido la cabeza. Pero tú, diste la vuelta a todo, con clase». Ella sonrió, mirando al horizonte. «Claro que exploté, Marco, pero por dentro. Y con el tiempo fui recogiendo los pedazos correctos». Una mañana, al salir a caminar por el parque cerca de su casa, Florencia se cruzó con Jaime. Estaba solo, más flaco, con el rostro cansado. Los ojos, que antes rebosaban vanidad, ahora solo buscaban alguna reacción en ella. Se detuvo como si quisiera decir algo. «Florencia», empezó con voz baja. Solo quería decir que... Ella levantó la mano, con amabilidad, pero firmeza. «No hace falta. Ya escuché todo lo que tenía que escuchar en esa sala. Todo bien». Él pareció encogerse frente a ella, y por primera vez, fue él quien dio la vuelta y se fue. Florencia siguió su camino, y cada paso se sentía más ligero. El sol le tocaba la cara como hacía mucho no pasaba. Era como si por fin el mundo estuviera empezando de nuevo para ella. En su casa, creó un blog anónimo. Empezó a escribir sobre relaciones, autoestima y sanación emocional. Contaba historias, algunas reales, otras inspiradas en relatos que le mandaban otras mujeres. Lo que más recibía a cambio eran comentarios que decían: «Tú me ayudaste a levantarme. Por primera vez, me sentí entendida. Gracias por mostrar que sí se puede salir adelante». Florencia descubrió algo valioso. Su historia, por más dolorosa que hubiera sido, ahora servía para sanar a otras personas. Y eso era más poderoso que cualquier venganza. Una noche, mientras escribía, recibió un mensaje privado en el blog: «Tú me salvaste la vida. Gracias por existir». Se le hizo un nudo en la garganta. Lloró, sí, pero esta vez fue de orgullo, de gratitud, de victoria. No sobre Jaime, sino sobre sí misma, sobre esa mujer que alguna vez creyó que no podría vivir sin él. Ahora lo sabía. No necesitaba a nadie para sentirse completa. Si algún día alguien le preguntara qué había sacado del dolor, sabría exactamente qué contestar: fuerza, libertad y dignidad. Si te gustó, haz clic en el botón gracias para apoyar al canal, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.